Bueno, buen día compañeros, compañeras. Una alegría estar en un encuentro donde premiamos y reconocemos el esfuerzo para la formación de los cuadros de la CTA, de los dirigentes territoriales de la CTA. Felicitarlos porque haber puesto parte de la militancia en la construcción de un espacio para la formación demuestra que estamos entendiendo los tiempos que atravesamos, que son tiempos de cambios, de muchos desafíos, de muchos retos para la militancia sindical, y tiempos que requieren empezar a, empezar a superar esa formación empírica que nos da la vida, la lucha, tratar de sumarle a esa formación que deviene de la experiencia, de aprender a los golpes de la vida, como decimos en el barrio, sumarle la formación teórica, el esfuerzo teórico. Nosotros valoramos muchísimo esto, lo felicitamos a José, a todos los compañeros y compañeras de la conducción. Además, festejar, de alguna manera valorar como parte del crecimiento la posibilidad de la diplomatura de nuestras compañeras y compañeros también. Es un acto muy fraterno, muy lleno de esperanza en el futuro. Nosotros en la CTA este año empezamos a desarrollar de manera sistemática, planificada, también la formación de cuadros. Sé que están participando algunas compañeras y compañeros de Santa Fe. Hemos resuelto constituir la Escuela de Formación Política y Sindical de la CTA y ponerle el nombre de Eduardo Basualdo, un gran compañero. Muchos de ustedes lo habrán leído, lo habrán visto alguna vez. Sé que Eduardo estuvo por acá. El compañero que le dio impulso y fue el mentor y el alma de Cifra. Cifra es la sigla de Centro de Investigación e Información, que básicamente se especializa en el tema de la evolución de la economía, de las variables económicas, de las cuestiones que tienen que ver con nuestros salarios. Son los compañeros que cuando vamos a discutir en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil nos proveen las estadísticas acerca de la evolución del ingreso. Y para nosotros creo que tener la Escuela de Formación Sindical y tener a Cifra como dos herramientas de la lucha por la dignificación de los trabajadores es de alguna manera una decisión que tiene que ver con darle al movimiento sindical las herramientas para una disputa en el plano político y cultural que la clase dominante pretende de alguna manera imponer, pretende hegemonizar y colocar al sindicalismo como una especie de instrumento perimido que forma parte del pasado, que está vinculado a prácticas de corrupción, que en general es estigmatizado, un sindicalismo que tratan de convertir en
una especie de corporación incapaz de comprender los cambios, solamente dedicada a defender privilegios, con dirigentes sindicales atornillados y abulonados en sus cargos, y sobre todo con una fuerte carga de pasado sobre sus espaldas. En este momento, por eso quiero hacer estas reflexiones, en este momento estamos a días de la convocatoria a un paro general, un nuevo paro general donde vamos a estar columnadas las 3 centrales sindicales de este país, que va a ser una instancia de lucha que no solamente va a tener repercusiones hacia el interior del país, sino también hacia afuera del país. Si el paro general fuese un fracaso, en las oficinas del FMI, en Washington y en Nueva York, donde están los grandes grupos de inversores financieros que están jugando fuerte en la Argentina y que son los que, de alguna manera, han generado, junto con el gobierno, este mecanismo de fuga de divisas que nos ha hecho ir otra vez a pedirle la escupidera al FMI. Si el paro fracasara, todos esos grupos estarían festejando, estarían de alguna manera apuntalando la imagen de la fortaleza del gobierno y su capacidad para imponer el ajuste. Porque efectivamente todos saben el tremendo ajuste que recae sobre los trabajadores y sobre los jubilados en este país. Todos saben que el plan económico, que supuestamente iba a sanear la macro, como dicen los economistas, es decir, la macroeconomía, los números iban a sanearse a partir del hecho de que el brutal ajuste, el brutal recorte, iba a permitir que la Argentina no tuviera que emitir, que el gobierno no tuviera que emitir, que viviéramos con lo nuestro sin emisión, condición que según ello iba a garantizar que la inflación iba a estar contenida y que de esa manera se iba a sanear la economía. Evidentemente, toda esa teoría hoy se demuestra como un gran fracaso, porque si bien el ajuste es feroz, lo que está claro es que si no vienen los recursos que ahora le van a pedir al FMI para seguir con la bicicleta financiera, todo esto salta por el aire. Y este es un dato muy fuerte, porque el paro general de la CGT y de las 2 CTA lo que va a expresar es el rechazo de nuestro pueblo. Y si el paro es fuerte, ese plebiscito va a resonar adentro y fuera del país. Por eso el gobierno está intentando, por ejemplo, seducir a un sector clave de este paro, que es el sector del transporte colectivo, para tratar de desactivar uno de los mecanismos que evidentemente ayuda y garantiza. ¿Por qué? No es porque la gente no tenga la conciencia de parar, es porque la gente va a recibir el apriete de la pérdida del presentismo, la posibilidad de la pérdida de las fuentes de empleo, del trabajo, los aprietes que las patronales sistemáticamente ponen en marcha cada vez que se activa la decisión de las centrales de salir a plantear un paro. Porque esto no es no es que se convoca al paro y el paro, es como una especie
de algo que se garantiza solo. Todos sabemos cómo es, porque ustedes militan. Saben que hay que hablar con las compañeras, con los compañeros, que el tema del presentismo, que el miedo a perder el empleo. Es la militancia la que garantiza el paro. En todo caso, nosotros hoy podemos decir que el movimiento sindical en la Argentina sigue de pie. Tiene, es verdad, tiene como esos jugadores que son laguneros. Tiene periodos donde de pronto el movimiento sindical se adormece. Tiene periodos donde se ausenta de la realidad. Pero hoy se olfatea en el aire un clima de descontento social que ha crecido, que se ha extendido, porque se empieza a ver que esto que propone el gobierno no tiene salida. Y fundamentalmente no tiene salida para que el país funcione, para que la producción pueda seguir siendo parte o componente esencial de nuestra vida. Yo quiero hacer un par de reflexiones para llegar nuevamente al presente. La primera es que el movimiento sindical en la Argentina, porque esto que me plantea el compañero José de disertación, yo voy a hacer algunas reflexiones más que una disertación. Creo que no estamos en tiempo de disertar ni de dar clases magistrales. Hay que bajar y discutir con los compañeros y las compañeras. Y bueno, algunas reflexiones que me parece que sí son necesarias. Primero, el movimiento sindical argentino, como lo decía el compañero Horton, trae y se nutre de las ideas de los anarquistas, de los comunistas, de los socialistas, de muchos obreros que venían de España o que eran deportados de España, de muchos países de Europa, en Italia sobre todo, polacos, rusos, venían con esas ideas. Y ese fue el inicio de la CGT, a principios del otro siglo. En el año 1919 se conforma la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y nosotros en esa época teníamos que había habido una revolución que inaugura el periodo del socialismo como una práctica de gobierno real en el año 1917. Es decir, era un mundo convulsionado que empieza a reprimir de manera brutal las manifestaciones del movimiento obrero, porque empiezan a sentir las grandes corporaciones de aquella época el temor a perder el dominio de la situación. Y ese es el inicio nuestro, pero hay un punto clave que es el 17 de octubre de 1945 y que marca fuego al movimiento obrero, porque en un acto insurreccional del movimiento obrero se logra liberar a un coronel en esa época que estaba en la isla Martín García, que la burguesía argentina había decidido que había que sacárselo de encima porque estaba haciendo muchos desarreglos, generando demasiadas conquistas de derechos de los trabajadores, y ahí hay una pulseada donde triunfa el movimiento obrero, porque estaban discutiendo los burgueses de la Argentina si a Perón lo mataban o lo sacaban del país. Eran las dos opciones que barajaban. Lo que no barajaban era la opción de liberarlo y que se constituyera en la cabeza de un movimiento nacional, popular, con el protagonismo de la clase trabajadora. Y eso pasó en la Argentina. Y eso marcó a fuego la historia de este país. Porque esa estaca que les metió el movimiento obrero a los burgueses y a los empresarios y a los
patrones Costa de las estancias de la rural. Esa estaca que le clavó no se la pudieron sacar nunca de encima. En el año 1956, en el 55, derrocan a Perón. Fue un golpe donde la crueldad y la malicia y el odio de clases se desató de manera brutal. El bombardeo a la Plaza de Mayo fue peor que el bombardeo que retrató Picasso en esa obra conmovedora que es el Guernica. Guernica es sinónimo de crueldad, de violencia contra el pueblo. Bueno, el bombardeo a la Plaza de Mayo fue peor que lo de Guernica. Y sin embargo, para la burguesía y las clases dominantes de este país, prácticamente no existe. Les molesta que últimamente se empiecen a reconstruir imágenes de lo que fueron los aviones arrojando bombas sobre un pueblo absolutamente indefenso. Esto yo lo quiero recalcar porque últimamente los que reprimen se quieren mostrar como adalides de la paz y de la armonía social. En el año 1956, a un año de ese golpe, por primera vez la Argentina se arroja en los brazos del FMI. Aramburu, un militar, decide que la Argentina tiene que tomar un préstamo. Realmente no lo necesitaba la Argentina, pero marca el inicio de una historia que tiene que ver con la determinación de volver a convertir a la Argentina en un país dependiente, fundamentalmente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo creo que en esta progresión histórica es clave lo de el golpe de 1976. ¿Por qué? Porque en la década del 70 hasta 1975, Argentina era el país con mayor desarrollo industrial y científico-tecnológico de América Latina prácticamente, por lo menos de la región. Nosotros le sacábamos, pero varios cuerpos de ventaja a cualquier otro país de América, incluido Brasil. La diferencia con Brasil era enorme, sideral. Es decir, el desarrollo industrial que generó la política del peronismo, los avances en el tema, por ejemplo, de la investigación en el área nuclear, el desarrollo de la ciencia, la universidad pública gratuita que la instituye Perón, el desarrollo de la educación técnica, fueron instrumentos claves para que este país se industrializara. Y la Argentina era un país altamente industrializado. Y existía en el año 75, por ejemplo, los mismos niveles de desarrollo industrial y científico-tecnológico de Canadá y de la Argentina. Eran dos países que estaban a la par en términos de desarrollo industrial, científico y tecnológico. Yo me acuerdo que estando en CETERA, en la época de Mari Sánchez, recibimos a un grupo de estudio de una de las universidades de Canadá, un equipo multidisciplinario que venía a estudiar una tesis que era cómo dos países que en la década del 70 tenían los mismos parámetros de desarrollo, 20 años después, uno había seguido
en esa misma evolución ascendente, el otro había caído de manera vertical. Y la respuesta a eso es el golpe de 1976. Y esto hay que verlo también, porque en ese momento el movimiento sindical tenía 97% de trabajadores registrados con convenio. Es decir, en la Argentina no existía prácticamente el trabajador sin convenio. Y el movimiento sindical era un puntal de ese desarrollo industrial, que no se pudo destruir ni siquiera con el golpe de Estado, pese a que de los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, la inmensa mayoría eran trabajadores. Es más, hay una fecha que es el 23 de febrero del año 77 que los militares someten a los trabajadores de la Argentina a tener que decidir si siguen afiliados o no a los sindicatos. La Junta Militar dice afiliación cero, en la Argentina no hay más afiliados. Si se quieren afiliar, se van a tener que afiliar uno por uno, nuevamente. Y en las fábricas había una mesa donde un interventor de cada sindicato, un milico, llevaba y tomaba la cuenta de los que se afiliaban y los que no se afiliaban. Bueno, la reafiliación en ese momento fue masiva. Es decir, pasamos hasta por esa prueba impuesta, por supuesto, por los que gobernaban con la picana, con la bayoneta. Y aún así el movimiento sindical sobrevivió a eso. Y la decisión del golpe de Estado del 76, la que explica la crisis que hoy vivimos todavía, es desindustrializar a la Argentina. Volver a meter a la Argentina en la División Internacional del Trabajo que había generado nuestra dependencia de Inglaterra antes de Perón. Que la Argentina vuelva a exportar materia prima como cualquier otro país de América Latina. No admitían que la Argentina tuviera industria, no admitían que la Argentina tuviera universidad pública, no admitían que la Argentina tuviera sistema jubilatorio público de reparto, que ningún otro país de América Latina los tenía, y ellos decían Argentina no tiene por qué tenerlo. Porque este movimiento obrero, aguerrido, sólido, consciente, con sus propias banderas, con sus propios íconos, con sus propios himnos, es producto de ese país con industria. Entonces decían, ellos decían, muerto el perro, muerta la rabia. Vamos a destruir el aparato industrial de la Argentina y va a desaparecer el peronismo y el movimiento obrero y el peronismo. Vamos a convertir al peronismo en un partido más del sistema. Hoy tenemos varios postulantes anotados para que eso suceda. Estuvieron varios de ellos reunidos acá, creo. Schiaretti y unos cuantos más. ¿Quién? Frigerio, Schiaretti y Puyar. Claro, Frigerio, Schiaretti y Puyar. Chayora. Esto yo lo traigo, no como un ejercicio de nostalgia, sino para entender cuál es la progresión y el desarrollo, la línea histórica de la que nosotros venimos, y por qué en este momento todavía el movimiento sindical sigue siendo atacado. Porque muchos dicen, ustedes son parte del pasado, ustedes no existen. Los brasileros dicen, nadie pierde tiempo en patear un perro muerto.
Si el movimiento sindical estuviera muerto, no estarían pateando ahora. No tendríamos, como tenemos en este momento en la Comisión de Trabajo, 20 proyectos, todos antisindicales. Todos. De los radicales, de la coalición cívica, la mayoría de los radicales. ¿Y qué dicen esos proyectos? Tiene que desaparecer, unos proponen que desaparezca la cuota solidaria. Dicen, ¿por qué tiene que haber una cuota solidaria? Si un gremio pauta un aumento, ¿por qué el que no es afiliado tiene que aportar? Por supuesto, la respuesta es muy simple, porque el beneficio de una paritaria que se sostiene con el aporte de los sindicalizados es para todos. Entonces, por una vez, que todos aporten a la organización sindical. El otro proyecto que proponen va más lejos: terminar con la cuota sindical y la retención de la cuota sindical. Porque dicen, viva la libertad, carajo, que el que se quiera afiliar vaya y pague, que el sindicato invente una forma de pago, de recaudación, pero no tiene que haber más cuotas. Otro proyecto, terminar con los convenios colectivos nacionales. ¿Por qué le vamos a imponer a un trabajador de la provincia de Santa Fe las mismas condiciones que a uno de Corrientes, o que a uno de Jujuy, o que a uno de Buenos Aires? Que puedan pautar los convenios en cada provincia. Libertad para los trabajadores. Liberémoslos de tener que tener, miren qué buenos que son, liberemos a los trabajadores de que tengan que tener un convenio colectivo nacional, que cada uno, y otros van más lejos y dicen, por empresa, no por provincia, por empresa. Libertad absoluta, que discutan en cada empresa cuál es el convenio, que es el modelo que hoy existe en Chile. De esa manera destruyeron a la Central Única de Trabajadores de Chile, de esa manera le quitaron poder. No la destruyeron porque existe y hay compañeros que pelean, pero en condiciones mucho más difíciles. Otros proyectos hablan de democracia, un orgasmo de la democracia. Los dirigentes sindicales no pueden ser reelectos 2 veces. Democracia pura, en estado puro. Nosotros le dijimos, escúcheme, ¿y por qué no proponen lo mismo para la Unión Industrial Argentina, por ejemplo? O para la sociedad. Ahí no hay problema. Ahí pueden estar 40 años, como este Funes de Rioja, y no hay ningún problema. Nosotros sí. Cada 4 años tenemos que inventar un dirigente sindical, cambiándolos permanentemente. Otros proponen terminar con el tema de todo lo que tenga que ver con formas de lo que ellos dicen de corrupción de los dirigentes sindicales. Dicen ficha limpia sindical. O sea, yo les decía, miren, el otro día les decía, estamos en un país donde el presidente está incurso en una estafa y lo hizo desde la Casa Rosada. Y estamos en un país donde la hermana del presidente reconoce que para tener una reunión con el presidente hay que poner guita. Y lo dicen que es porque necesitan recaudar para la política. Es decir, ustedes están cuestionando la ficha limpia de los dirigentes sindicales y cuestionando el aporte de los trabajadores que lo deciden solidariamente en una asamblea,
mientras ustedes están reconociendo que para unirse con el presidente hay que aportar a la caja negra que funciona en la caja rosada. Bueno, estas son las cosas que hoy estamos afrontando, que hoy estamos enfrentando. Yo creo que hay un objetivo muy claro. Ante el debilitamiento que hoy tiene el movimiento sindical, que tiene una explicación, o mejor dicho, que tiene una causa, fundamentalmente una causa, y es el hecho de que hoy tenemos la mitad de los trabajadores informales, más de la mitad. Pasamos de ese 97% de registrado que teníamos en el 75 a un 47% de registrado en el 2025. Eso evidentemente le ha quitado fuerza. Es como un motor que perdió la mitad de la compresión que tenía. Estamos funcionando a media máquina. Y ellos piensan que es el momento para la embestida final contra el movimiento sindical. En nombre de la libertad, en nombre de la democracia, en nombre de la transparencia, para terminar con las prácticas corruptas, entre nosotros tenemos que reconocer que sí, que tenemos problemas de algunos dirigentes sindicales, que, como lo decía Amado Olmos, no es nuevo. Amado Olmos fue un gran dirigente sindical de la década del 60. Y él en ese momento decía, hay algunos dirigentes sindicales que ahora quieren andar en los autos que andan los patrones, quieren vestirse como los patrones y quieren tener los mismos lujos que los patrones. Año 1960, más o menos. Amado Olmos. De manera que no es un problema nuevo, lo hubo siempre. Cada vez que la burguesía quiso cooptar un dirigente sindical, cuando no lo pudo cooptar, en general trató de eliminarlo. Pero antes intentó comprarlo, generalmente. Y siempre pasó. Pero esta gente hoy quiere generalizar, convertir en ley. Si vos sos dirigente sindical, sos un corrupto. No es verdad. Tenemos decenas de miles de compañeros dirigentes sindicales y de compañeras dirigentes sindicales en todo el país que se rompen el alma y viven como los trabajadores. Pero ellos lograron instalar esa imagen. Nos hicieron mucho mal los dirigentes sindicales que realmente, como decía Amado Olmos, porque también los hubo, se vendieron y se dejaron corromper por las patronales. Nos hicieron mucho daño, del mismo que nos hicieron mucho daño los políticos, que también hicieron lo mismo. El otro día en la comisión un radical decía, bueno, está bien, no hay problema. Yo que un dirigente sindical sea millonario, que cuando llegue a la casa se desentienda de todo y goce de sus millones, no tengo problema. Es decir, eso lo quieren convertir en regla. Nosotros necesitamos defender al movimiento sindical, porque no es que quieren terminar con esto para beneficiar a los trabajadores. Quieren terminar con el movimiento sindical, convertir al movimiento sindical en una especie de munión de las patronales. Nosotros necesitamos defender al movimiento sindical. Para eso, lo primero es no leer este presente en términos de derrota, porque además nos quieren convencer de eso. Nos quieren convencer de que somos parte del pasado. Nos quieren convencer de que estamos derrotados. Nos quieren convencer de que el mundo que nosotros alguna vez vivimos y conocimos
no vuelve más. Y eso está en discusión. El movimiento popular está en condiciones de recuperar la iniciativa. Porque esta realidad que hoy estamos viviendo en la Argentina forma parte de una realidad que recorre el mundo. No es que nosotros solamente en la Argentina tenemos un personaje como este que nos gobierna. Bueno, Donald Trump, esa persona tan esquiva, tan desconsiderada que no se quiso sacar la foto con Milei, ¿no? Hacer semejante viaje para sacarse una foto y que el otro se vaya a dormir. Pero bueno, Donald Trump, Bukele en El Salvador, el Bolsonaro, que quizá termine en Cana, ahora en Brasil, Orbán, la Meloni. Hay de estos personajes hoy en Europa, en América Latina, solamente en los países, por ahí, los países que no forman parte del mundo occidental y cristiano, hoy están a salvo de esto. Porque eso también hay que decirlo. Nosotros a veces hablamos del mundo con ese eurocentrismo, como si el mundo fuese Europa, América Latina, y no es así. El mundo mayoritariamente está en otra cosa. Y la crisis que estamos viviendo en Occidente cristiano, en el eurocentrismo, es una crisis propia de un sistema capitalista que ha llevado a esto que hoy estamos viendo. Pero bueno, nosotros estamos inmersos en esta realidad. Y hoy tenemos un gobierno que trata de ganar tiempo, porque todas las variables económicas que supuestamente se resolvían con el ajuste más grande del mundo, la realidad está demostrando que no se resuelven. Y la realidad está demostrando que un país como la Argentina, que tiene más de 45 millones de habitantes, difícilmente pueda subsistir en un esquema donde todos los días se destruye el trabajo de alta calidad y el trabajo registrado. Porque si bien hoy no tenemos un ascenso vertical de la desocupación, lo que tenemos es destrucción de empleo en sectores industriales con salarios relativamente altos y con derechos que terminan siendo cuentapropistas. Hoy está pasando lo mismo que pasaba en la década del 90. Solamente que ahora, en lugar de agarrar un remis, está la posibilidad de trabajar en Uber, está la posibilidad de los pibes de autoexplotarse como lo hacen con el trabajo de plataforma, y estas formas de subsistencia precaria, con salarios bajísimos. Hoy el promedio salarial está por debajo de los 700.000 pesos. Es decir, hoy el salario es un salario prácticamente de sobrevivencia. Entonces, frente a esto, los que gobiernan el mundo y los que gobiernan la Argentina saben que se está gestando un cóctel que puede terminar siendo un cóctel explosivo para ellos. Y cada movimiento que hace
el sindicalismo argentino, cuando convoca un paro general como el que vamos a tener la semana que viene, les hace sentir que esa boca de volcán en la que querían hacer un picnic en cualquier momento entra en erupción. Y ellos viven en una inestabilidad muy grande. El hecho de que este gobierno tenga que ir a pedir al FMI de apuro, zambulléndose como lo están haciendo, los dólares para poder llegar a la elección de octubre en condiciones más o menos que les permitan ser competitivos electoralmente, habla a las claras de que no hay un proyecto que pueda ser sustentable en la Argentina si no es con una exclusión brutal y con una represión brutal. Esa represión brutal que yo veía el cartel recién del chico este Grillo, el reportero gráfico. El pueblo argentino tiene algunos umbrales de tolerancia con la represión que cuando se sobrepasan hacen que la gente reaccione con indignación. Lo que vieron de Grillo produjo un punto de inflexión. Hasta ahora la gente veía cómo podían apalear a los piqueteros, a los jubilados, y bueno, algunos estaban de acuerdo, yo lo he visto y he discutido. Ustedes les habrá pasado lo mismo. Bueno, no se podía seguir en este quilombo, los cortes de calle, cosas que hasta son atendibles. Pero esto que nosotros vimos, de la policía disparándole en la cabeza un cartucho, algo muy parecido nos hizo acordar a Fuente Alba. Hay umbrales que la gente no está dispuesta a soportar. Del mismo modo, hay umbrales de padecimiento y de hambre que la gente no está dispuesta a soportar. Ante eso pueden pasar dos cosas: que las protestas sean ciegas, que el descontento se canalice para cualquier lado, que crezca una forma de violencia que no es la que le produce inestabilidad al sistema, porque la pueden administrar, hasta la pueden gobernar. Puede pasar eso, o puede pasar que nosotros seamos capaces de canalizar esa bronca, ese descontento, esas ganas de encontrar que un día algo cambie para mejor y convertirlo en una energía positiva que se pueda canalizar desde las organizaciones populares, desde las organizaciones sindicales, en la disputa que vamos a tener que hacer en la calle, y también desde las organizaciones políticas que tendrán que darle una salida a nuestro pueblo. Porque también, y esto forma parte de la madurez política de nuestra central, nosotros no podemos balconear la realidad, no podemos ser los agitadores de bandera que salimos a la calle a enfrentar a la policía o a convocar al paro y que después la elección la ganen los doctorcitos que tienen buena relación con la embajada yanqui. Eso se tiene que terminar para no volver al mismo punto en el que volvimos siempre después de una derrota del campo popular, para no volver a tener un gobierno que frustra las expectativas populares. Es decir, nosotros tenemos que estar implicados en la construcción de la salida política también. No tenemos que ser los que estamos en la calle en el momento que hay que poner el cuerpo y después vienen los que estuvieron mirando cómo nos corrían a nosotros. Tenemos que hacerlo con inteligencia. Tenemos que hacerlo cuidando nuestra unidad, nuestro instrumento.
Tenemos que hacerlo sin que una situación como la que hoy vivimos en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos un gobernador como Kicillof, que es asediado y presionado, que es de alguna manera encorsetado en la búsqueda de generar un mecanismo que permita garantizar que, que Máximo Kirchner, que Cristina Kirchner puedan tener sus espacios de poder garantizados. Hay una discusión ahí, todos sabemos que es eso. Y nosotros en la CTA tenemos compañeros y compañeras que están de un lado y compañeros y compañeras que están del otro. Eso es así. Y ayer en una reunión que teníamos decíamos, compañeros, esto no nos puede dividir a nosotros. Seamos capaces, porque es una discusión dentro del campo popular. Porque si la discusión fuese que tenemos compañeros que quieren militar para Milei, bueno, ahí, muchachos, patada en el orto y se acabó la discusión. Pero esta es una discusión dentro del campo popular. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que las necesarias reconfiguraciones de espacios de poder dentro de la organización política del campo popular no signifiquen un traslado automático a la central, porque la central tiene que contener las diferentes expresiones. Porque la central tiene que ser capaz de tener adentro a los que son comunistas, a los que son trotskistas, a los que son kirchneristas, a los que son radicales. Esto es así. Lo cual no quiere decir que vamos a practicar una especie de neutralismo bobo. La CTA define en los momentos cruciales dónde los trabajadores tienen que poner el voto, dónde los trabajadores tienen que participar para fortalecer una expresión política de campo popular. Pero tenemos que hacerlo cuidándonos de no repetir el error que nos llevó a la fractura. El error que nos llevó a la fractura fue la idea que tenía en su momento Víctor de Llenaro de que la CTA tenía que responder a un proyecto político que era el que él encabezaba. Y eso no puede ser. Porque somos una central, porque somos una organización libre del pueblo. Eso no tiene lógica ni siquiera dentro de las organizaciones sociales, que es otra característica del movimiento sindical. Otra característica del movimiento sindical. La CGT siempre fue, y nosotros fuimos parte de eso, una central sindical fuertemente politizada, fuertemente identificada con el peronismo. Pero también es cierto que hubo otras expresiones dentro de la CGT. Dirigentes sindicales radicales, algunos comunistas. Nosotros tenemos, si queremos ser una central y no una especie de satélite que orbita alrededor de un proyecto político, tenemos que ser capaces de contener a todos los sectores. Pero a la vez tenemos que obligarnos a tener la capacidad de que los debates políticos que recorren a nuestro pueblo los podamos dar en la CTA tomando definiciones sin que eso signifique resquebrajar. Porque nosotros no nos vamos a poder sustraer
de los debates políticos que recorren a nuestro pueblo. Y en eso es muy importante el papel de los dirigentes de la central. Porque los dirigentes son los primeros que tienen que tener la capacidad de preservar ese afecto asociativo, ese compromiso fraterno de poder discutir las distintas miradas que tengamos sin que esto signifique tener que someter cada vez que haya una discusión de esta a un cisma dentro de la central. Yo creo que eso habría que lograrlo también en el plano político. Hoy tenemos el caso más patético, la tensión que existe en provincia de Buenos Aires ahora mismo, con respecto a la fecha de elección, cómo convocarla, esa disputa que toda la gente dice, ¿por qué carajo están discutiendo Axel con Cristina? Vamos otra vez a volver a cometer el mismo error. Bueno, también dentro de la organización nosotros tendríamos que ser capaces de construir una manera de poder procesar esa diferencia en el marco de una orgánica que sea participativa. Terminar con las reuniones a puertas cerradas, terminar con el secretismo, terminar con esto de que te revoleo a ver quién la tiene más larga y te sacudo, terminar con eso. No sirve, la gente está cansada de ver una y otra vez reflejarse por la cara el poder o la jefatura, o soy el dueño de la historia o la dueña de la historia. Terminar con eso. Pero nosotros nos tenemos que garantizar que acá eso no suceda. Que acá eso no suceda. Que acá podamos discutir fraternalmente. Y salir unidos. Lo cual no quiere decir que vamos a ir todos para el mismo lado. Saber que aunque juguemos eventualmente en una coyuntura en lugares distintos, en la central peleamos todos por lo mismo, por la clase trabajadora, por el compromiso de clase y con la clase que es la que nos puso acá. Y lo otro es saber que vamos a tener que dar ejemplo de vida. No se puede decir una cosa y hacer otra cosa. No se puede vivir hablando del movimiento popular y de los trabajadores y vivir como un millonario. No se puede. Y nosotros tenemos, por suerte, cantidad de ejemplos de dirigentes sindicales que han asumido ese compromiso de vida, porque es un compromiso de vida. Acá se lo nombró a Victorio, podríamos nombrar una lista enorme, y tenemos que estar orgullosos, y ese es nuestro principal capital político. La gente cree en los dirigentes de la CTA. Pueden no estar de acuerdo, pero lo que no pueden decir es que auténticamente no sean parte de lo que representan. Yo me acuerdo una vez que fuimos a una reunión con Cristina, la primera reunión que tuvimos, que todavía estábamos todos juntos, y estaban los que decían que Cristina era más de lo mismo, básicamente. Y estábamos los que queríamos demostrar que no, que esta vez era distinto. Y estábamos todos juntos. Y fuimos a una reunión. Y se dio una discusión que la verdad yo fue uno de los momentos, les confieso, de los momentos peores que viví, fue esa reunión con Cristina. Porque teníamos la contra, estábamos todos sentados alrededor de una mesa
ahí en la Casa Rosada, nos recibe Cristina, una gran mesa, ya para la entrada nomás Pedro Guasesco hace un movimiento torpe con la mano y le tira un vaso de agua encima a Cristina. Y digo, uy, la puta madre. Digo, chavo, empezamos mal esta historia con el agua corriendo por arriba del vidrio, ¿viste? Yo no sabía cómo hacer para pararla. Tenía ganas de pararme y secarla yo con la manga del saco. Así que empezó así. Y después siguió peor, porque claro, estaban los que la chuseaban a Cristina, y todos la conocemos a Cristina. Enseguida no hay que hacer mucho para que entre en ebullición. Y se puso muy tensa la reunión, muy tensa. Y en un momento Cristina dice, miren muchachos, no jodamos, digamos la verdad como es. Ustedes no viven como viven los trabajadores. Ustedes hablan en nombre de los trabajadores, pero los trabajadores no viven como viven ustedes. Y yo, que hasta ahí me había callado la boca, dije, por supuesto, los que querían demostrar que Cristina era más de lo mismo, se cagaban de risa. Yo los miraba, realmente se cagaban de risa. Ya habían logrado el objetivo, que era generar una situación de mucha tensión, Cristina diciendo eso, y yo ahí le dije, no, mirá Cristina, digo, yo no sé con qué dirigentes sindicales te reunís vos. Nosotros es la primera vez que venimos a una reunión con vos. Y te puedo asegurar que más allá de lo que vos puedas criticar o no, cada uno de los que está acá vive como viven los que representan. No todos viven igual, El que representa a los trabajadores de aerolínea vivirá un poco mejor que el que representa a los estatales, a los maestros o a los obreros neumáticos. Pero esos dirigentes viven igual y ese es nuestro orgullo. Y bueno, nunca había contado esta historia. Después, cuando salgo de la reunión, vamos a la oficina de prensa y yo no sabía qué decir. Pues digo, ¿qué carajo digo? Había sido todo un desastre la reunión. Y entonces me llama Mario Banfield, mirá, perdoname, nosotros somos amigos y te lo quiero decir. Tratá de contar otra cosa porque los otros que ya salieron de la reunión están por Radio Mitre tirando cualquier cosa. Así que ahí hubo que ver de qué manera se arreglaba un poco el paquete. Bueno, pero vale la anécdota esta para decir que yo me animé a interrumpirla a Cristina y a increparla, porque estaba autorizado a hacerlo por la historia, estaba obligado por la historia de nuestros compañeros y compañeras. Y eso hay que defenderlo. Hay que sentirse orgulloso, porque nos quieren hacer sentir como delincuentes. Cuando hacen las barbaridades que hacen con Baradel, es para que uno tenga el reflejo de querer esconderse, de querer, sentir que es un demérito ser dirigente sindical. Y al contrario, tenemos que sentirnos orgullosos del lugar en el que estamos. Nadie construye una victoria para los sectores populares si no está orgulloso de a quienes representa y cómo nos representa. Y eso nosotros lo tenemos que hacer. Por supuesto, nos tenemos que formar más, tenemos que estudiar más, tenemos que estar más veces hablando y escuchando a nuestros compañeros, pero tenemos que sentir el orgullo de ser representantes de los trabajadores.
Tenemos que sentir que si alguien merece estar en un parlamento, si alguien es necesario que esté en la representación pública, son los compañeros que representan a los trabajadores, más que los que representan a los empresarios, porque los empresarios tienen el poder que surge de del lugar que ellos ocupan en la sociedad, que manejan la justicia, manejan los medios, levantan un teléfono y mueven decisiones de los gobiernos. Los trabajadores la única forma que tienen de hacerlo a través de la representación popular. Por eso es importante que tengamos más compañeros y más compañeros en todos los planos, en los consejos deliberantes, en los consejos escolares, ocupando cargo en las legislaturas provinciales, ocupando cargo en las legislaturas nacionales. Tiene que formar parte de la evolución del movimiento sindical. Ellos quieren que el movimiento sindical involucione, que se achique, que pierda espacio de poder, que pierda legitimidad, que esté siempre teniendo que lavarse las manchas de la mierda que le arrojan los dueños del poder económico y financiero. Y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, sentir que no va a haber posibilidad de salir de esta crisis si no se construye un nuevo proyecto popular. Y para construir un proyecto popular es clave la participación y el aporte del movimiento sindical. Gracias.